Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro viaje que hemos propuesto, que le hemos titulado Surcando los trazos del Rin. Nuestra propuesta es hacer un crucero fluvial a través del río, desde la ciudad de Davos hasta la ciudad de Colonia, ¿vale? Para ello nosotros hemos propuesto un viaje, pero un viaje literario, con paradas que tengan algún aspecto relevante a lo largo de la literatura, no siempre literatura alemana, tenemos literaturas inglesa y francesa también, ¿vale? Y nada, nuestro viaje es sostenible porque somos una compañía de viajes súper moderna y súper guay porque vamos a hacerlo a bordo de un yate silencioso, ¿vale? Un Salem 64, que es el primer yate propulsado con energía solar, así que vamos a ser respetuosos con el medio ambiente y también con el turismo sostenible, siempre intentando quedarnos o bien en los camarotes del yate o bien en hoteles, evitando así quedarnos en Airbnbs y cosas así que jueguen con el precio de la vivienda y todo eso, ¿vale? Así que nada más empezar, ya rogando que nada embarcaríamos arriba del barco y eso, el tiempo no nos permitirá detenernos del todo en los relatos literarios, no podemos leerlos con profundidad, por eso os hemos hecho entrega de la antología de textos acompañadas de un folleto publicitario en que pone precio, duración del viaje, todo. Yo creo que ahí está todo recogido. Al número no llaméis, que creo que es la secretaría de la facultad, ¿vale? Así que nada, con esto Xiaofeng va a empezar con la primera parada en Davos. Y la primera parada es el Hotel Shazab en la ciudad de Davos, que están situados a orillas del Rin. El Hotel Shazab, inaugurado en 1900 como sanatorio de alta categoría y convertido en hotel. Está situado en la ladera de una colina a las afueras de la ciudad y ha sido una verdadera atracción literaria desde la publicación de la novela La montaña mágica del escritor alemán Thomas Mann en 1924. Thomas Mann acudió al sanatorio en la primavera para visitar a su esposa, que estaban siendo sometidos a tratamiento por una enfermedad pulmonar. Durante el tiempo, Thomas Mann no estaba acostumbrada al clima albino. El médico del sanatorio diagnosticó a él una enfermedad pulmonar, le aconsejó que se quedan para recibir tratamiento y muy asustado. Sin duda, esto impulsó la creación de la novela La montaña mágica. Y la novela, el protagonista Hans llega al hotel para visitar a su primo y en un principio tenía intención de quedarse solo 3 semanas, pero no se dio cuenta de que él también padecía una enfermedad pulmonar y tuvo que quedarse para recibir tratamiento, que duró 7 años. Resulta que se ha adentrado en una montaña mágica envuelta en enfermedad y muerte. En su crítica de los tiempos antiguos, La montaña mágica contiene las ricas reflexiones de autor sobre el espíritu moderno y siempre se la han calificado de inagotable montaña de tesoros por explorar. La siguiente parada de nuestro viaje nos llevará hasta la ciudad de Worms, una de las ciudades más antiguas del norte de Europa, ¿vale? Perteneciente a la región de la Renania-Palatinado, si no me equivoco mal pronunciándolo ni diciéndolo. Y el lugar de que la parada la hagamos aquí es porque uno de los autores que trabajamos principalmente es Víctor Hugo. Y Víctor Hugo, una de sus obras que quizás es un poco menos conocida, es una novela de viajes en el que relata todo un viaje que hace por el Rin. En ello, ya en la época de Víctor Hugo, se quejaba un poco del turismo y esas cosas, de que la ciudad estaba muy descuidada, ¿vale? Como podéis ver aquí, dice que ha sido una ciudad imperial, ha tenido condes regionales, que utiliza la frase Gaugraves, que creo que viene del alemán o algo así, que sería como conde regional, alguna traducción parecida.
Y luego también porque es importante para nosotros Worm, porque otras de las obras que vamos a tratar, o de lo que está relacionado a la ciudad, es el Cantar de los Nibelungos, que es el cantar de épica por excelencia de la literatura alemana, porque en él se dice que pues tiene lugar donde llega Sigurd, donde se esconde el tesoro que consigue el héroe alemán, y también hay otro poema épico que conocemos también como en el nombre de Rosengarten's Worms, pido perdón ya por la pronunciación alemana, ¿vale? Que es otro poema épico, pero relacionado con el ciclo que se dice de Dietrich von Bern, si no me he equivocado mal, que hace referencia a Teodorico I, que si alguno esté relacionado con la historia de España, fue regente de aquí, de la península, a principios del siglo VI. Con todo esto, pasaríamos unos agradables días en Worm y nos embarcaríamos otra vez en nuestro magnífico yate y viajaríamos ya a lo que Mercè nos va a contar. Bueno, pues como podéis ver, si seguimos viajando por el Rin, se despliega ante nosotros un paisaje imponente, lleno de montañas, castillos, todo verde y precioso, que ha inspirado a muchos autores, a historias de amor, de nostalgia, y tanto a poetas, escritores, músicos, pintores también. Y también el Rin ha sido escenario de muchas leyendas y historias populares, como la de la Lorelai, que es una especie de ninfa que encantaba a los hombres con su canto y les hacía naufragar, como en las sirenas de la Odisea. Para hablar de esta leyenda, nuestra primera parada es la pequeña ciudad de Bacharach. Es una ciudad que se encuentra a orillas del Rin, y es una de las paradas más icónicas de la llamada ruta romántica del Rin. Es un pueblo entrañable, las casas están llenas de entramados de madera, está rodeada de viñedos y transporta a otra época. Y esta ciudad ha servido de inspiración para muchos autores, en concreto 3 grandes autores del siglo XIX transformaron la visión de los paisajes del Rin en su obra. Ellos fueron Heinrich Heine, también Victor Hugo, como ya ha comentado Jordi, y Clemens Brentano. De hecho, en las orillas del Rin, allí en Bacharach, hay una escultura que podéis ver allí, que es de la artista Liesel Metten, que desde 2014 rinde homenaje a estos 3 autores. Victor Hugo, como ha dicho ya Jordi, recorrió el Rin, y en su obra sobre el Rin escribió detalladamente todo lo que observaba en sus viajes. Y de hecho dijo, por ejemplo, me encuentro en este momento en una de las ciudades antiguas más bellas, agradables y desconocidas del mundo, refiriéndose a Bacharach. También paseo de sus calles y habla de esa sensación de estar atrapado en otra época, como tenéis ahí, hablando tanto de los ciudadanos como esa antigua ciudad de hadas, ¿no? Que no es muy grande, pero tiene ese encanto. Y describió esa sensación de lugar entrañable y de cómo había inspirado a tantos escritores. Y dice, cuando el sol atraviesa la capa de nubes y sonríe con su luz a través de una escotilla en el cielo, no hay nada más encantador que Bacharach. Pues bueno, esta ciudad sirvió también, es el título de una de las baladas más importantes que tiene relación con la Lorelai, que se titula Zu Bacharach am Rhein, que es del autor Clemens Brentano, que he comentado antes. Y de hecho el poema es muy largo, como podéis observar, pero empieza diciendo, en Bacharach, a orillas del Rin, vivía una hechicera, ¿no? y cuenta la historia. La leyenda, esta historia, cuenta que esta hechicera en cuestión encanta y pierde a los hombres con su belleza y que no pueden resistirse a su mirada. Entonces lo que hacen es que se la llevan ante un obispo para que la juzgue y pide que la quemen en la hoguera. Ella no quiere vivir porque ya el único hombre que le interesaba pues, ha huido. Y entonces el obispo admite que la tendría que ejecutar, pero admite también que está sucumbiendo a sus encantos. Entonces propone que se la retire a un convento, porque allí, como no habrá hombres, pues no podrá
seguir encantando a los hombres. Y ella accede, pero por el camino que la acompañan 3 caballeros decide que quiere ver el Rin por última vez. Y cuando se acerca al precipicio, pues ve un navegante que ella cree que puede ser el hombre al que ama, y entonces se arroja al acantilado. Y tras ella, para tener la desgracia entera, pues los 3 caballeros también. Lo que cuenta el poema de Brentano no es una leyenda antigua. Él se inventó la figura de la Lorelei relacionándola con una roca de la que ahora hablaremos, que se encuentra en medio del Rin. Pero a partir de este poema, muchos autores continuaron esta historia e incluso la reinventaron. Tiene muchas versiones. Hay autores que la han acabado llevando a que si era una sirena también, como las de la Odisea. Y de hecho el nombre de este personaje femenino se está escrito, aparece escrito como de muchas formas, con Lorelai con Y y latina. Pero todos cuentan la historia de esta belleza fatal. Y como siguiente parada tenemos el pueblo Sankt Walhausen. Está muy cerca de Bacharach y en los alrededores de este pequeño pueblo a orillas del Rin se encuentra esta roca de la que hemos hablado, que es la Lurlei-Fels, en la que se inspiró Brentano. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y ha sido famosa porque en esta zona se producen unos ecos especiales y además la corriente es muy peligrosa, entonces la navegación pues, también lo es. Y esta zona se conoce también popularmente como la garganta del Rin porque es el tramo de los más estrechos del Rin y la profundidad también es muy variable, entonces la navegación se complica muchísimo. El poeta Heinrich Heine en 1823 escribió su poema Lorelei, inspirándose en este poema de Brentano y la historia. En el poema, en las estrofas inicial y final, se habla de esta antigua leyenda, ¿no? Pero en las 4 estrofas centrales se explica este cuento. En esta ocasión es una joven hechicera que espera a su amante en la roca de Lorelei, en el Rin, y peina su rubia cabellera, está seduciendo y distrayendo con su canto a los navegantes que pasan por el Rin para que encallen sus barcos y se ahoguen. Y estos versos de Heine fueron musicalizados por Friedrich Schiller y se hicieron mundialmente famosos. Y vamos a hacer en este pueblo también una especial parada porque se encuentra el Lorelei Plateau, que es un centro de visitantes, de turistas, que gira en torno a la figura de Lorelei. Entonces, en lo alto de las montañas del Rin hay unas vistas espectaculares del río y de todo el paisaje y aparte, pues dentro hay, por ejemplo, una montaña rusa, con la que, para niños y para adultos, con la que se puede bajar por las colinas de la zona. También hay restaurantes, hay museos, hay proyecciones 3D también y sobre todo pues, una estatua de la figura de la Lorelei. Vale, con todo esto seguimos un poco con la fantasía y la ciencia ficción y eso, y nos vamos al Drachenfels, creo, si no lo he pronunciado mal. Es una montaña en la cordillera del Siebenbirch, o bueno, así será, que remite a un pasaje fantástico del Cantar de los Nibelungos, donde se menciona que el héroe Sigurd venció a un dragón y se bañó con su sangre de manera que se hizo invencible. Ya sabéis que es una literatura de bañarte en algún lago y hacerte invencible. Igual Aquiles también se bañó en un sitio y no terminó siendo todo invencible, al igual que este héroe que también tenía su debilidad. Pero precisamente la historia de que mata un dragón aparece en otra saga también nórdica relacionada, que también mezcla este folclore de este héroe, que es la saga de los Volsungos, ¿vale? Y en la saga de los Volsungos sí que nos cuenta cómo mataron a este dragón. Y ese dragón, en teoría, no es que vivía en ese castillo, pero se acercaba a la orilla del Rin a beber. Y pues fueron aquí Sigurd otra vez, se acercó a Fafnir, que era el dragón, y acabó con él.
Es muy interesante este fragmento que os he puesto, ya sacando un poco el viaje, porque Fafnir le pregunta su nombre y el héroe no le quiere decir su nombre, al igual que el cíclope y Odiseo, que tampoco le dice su nombre. Y aquí, por lo que he leído, es que se considera que es señal de mala suerte decirle que te conozca por tu nombre el monstruo. Con todo esto tenemos una parada maravillosa. Subir cuesta un poco. En otro de los libros que hemos leído, el viaje normalmente se hacía antes en mula. Alquilaban mulas para subir hasta arriba de la colina y contemplar las maravillosas vistas que nos deja el Rin. En estas maravillosas vistas, Lord Byron también se inspiró, y se inspiró también de todo el folclore y toda la historia que gira en torno al dragón, y compuso uno de los poemas en los que hace que en la almenada roca de Drakenfeld domina majestuosamente los hachos recuerdos del Rin. Y en él se maravilla de la belleza, hace una especie de locus amoenus de todo lo que gira el Rin. Como estaba comentando Mercé, había una ruta romántica por el Rin y muchísimos autores se maravillaron de todos esos paisajes. Posteriormente retomaríamos nuestros viajes y yo creo que ya un poco mareados de tanta agua y tanto yate, iríamos al Rheinhotel Dresden. Sí que es un hotel lujoso, tenemos que decirlo, pero también controversial. Vamos ahí porque se alojó Hitler antes al principio del auge del nazismo en Alemania. Se alojó Hitler porque, según sabemos por fuentes, el propietario del hotel era íntimo amigo suyo de la infancia. Y todo esto lo sabemos, tenemos cosas malas como eso. También es que es muy curioso porque se alejó con el sobrenombre o con el apodo de escritor sin patria, cosa que nos venía muy a juego con todo este tema del rucksack. Todo esto lo sabemos gracias a esta chica que tenemos aquí, a Nora Wall. Nora Wall es una mujer británica que se fue a China, estuvo viviendo en China, se casó con un funcionario de correos británico allí en China y decidieron viajar por Europa. Pues casualmente viajaron por Alemania entre los años 34 y 38. Así que en una de sus novelas, hace varias novelas de viajes, en una de sus novelas que la titula The Approaching Storm, que va sobre su estancia en Alemania, pues justamente recogen a 2 soldados alemanes en coche que se habían quedado tirados, uno de ellos Rüdiger, que podéis leer aquí, y es el que les hace un pequeño recorrido, le preguntan ¿por qué estás a favor del Führer? ¿Por qué estáis a favor de toda esa ideología? Y pasan justo por enfrente de este hotel en el que ellos se alojarán y dice que el Führer estuvo la semana pasada, que qué lástima no haber pasado la semana pasada y porque lo hubieran podido conocer. Y ya entrando ya en esta zona, este hotel está en la pedanía de Bonn, ya nos adentramos un poco en la ciudad de Bonn que Xiaofeng nos va a contar. ¿Y cómo describir el Lin los escritores chinos de los años 80 del siglo pasado? Sigamos los pasos de Yang Lian y Fu Tianlin hasta la balada de viaje, la ciudad Bonn y la Universidad de Bonn. La Universidad Bonn es la mayor universidad integral en Bonn. La zona urbana de Bonn está situada a ambos lados del Lin. Las zonas montañosas al este y oeste del Lin, con más de 2000 años de historia. Bonn es una de las ciudades más antiguas de Alemania y cuenta con un abundante programa de intercambio cultural. Muchos escritores chinos de la misma época acudieron a Bonn para realizar intercambios literarios. Poeta Fu Tianlin escribió el poema Flecha Roja cuando visita la ciudad de Bonn en un viaje en barco por el Rin tras asistir a una fiesta en la sede del Centro del Intercambio de Bonn. A medida que los escritores chinos profundizan en su conocimiento del Rin, sus descripciones del Rin se han basado cada vez más en recuerdos ya constituidos y no en guías relacionados con la exploración y la reflexión. En los ojos de Fu Tianlin,
Lin, el Lin se ha convertido en un símbolo de la literatura y la filosofía alemanas. En cierto sentido, explorar y narrar un viaje por el Lin ya no es posible. La literatura sobre el Lin se vuelve hacia el interior, pues el objeto de la descripción no son los detalles concretos ni los paisajes, sino la reacción e impresión concretas ante el Lin. Este cambio significa la estabilidad del espacio poético. Este cambio también se refleja en la flecha roja. Aquí la autora Fu Tianling utiliza las flechas rojas del Lin como tema a lo largo del poema. El Lin se convierte en un símbolo y una representación espacial donde la poeta se encuentra en este espacio con Vettel en la obra Las penas del joven Vettel y un espacio de encuentro entre diferentes épocas y múltiples espacios. Preocupaciones de Vettel, letras alemanas, la filosofía alemana y otros términos se han convertido en las impresiones de la poeta sobre un país extranjero. Y fue en la Universidad de Bonn donde el poeta Yang Lian estableció una profunda amistad con la escritora alemana Kalin, conocida en nombre chino como Cielo Azul. Y el cementerio de Kalin está a orillas del Lin en Bonn. Por esta razón, Yang Lian visitó el Lin muchas veces y escribió este poema Cielo Azul en su memoria, combinando el Rin y el cielo, que también es nombre de Kalin. En la obra de Yang Lian sobre el Lin, el cambio y el desarrollo del patrón de percepción espacial y temporal de poeta como sujeto poética son indudablemente los aspectos más evidentes. Al entrar en el espacio geográfico del río Lin, el poeta también entra en otro espacio desconocido donde se entrelaza la muerte y la vida, y al mismo tiempo el poeta se aleja del tiempo de la modernidad y entra en lo más profundo del tiempo histórico, es decir, en el tiempo interno, cuya representación material es precisamente el río Lin de la poesía, siendo la enorme tensión que existe entre dos modelos espaciales diferentes, la muerte y la vida, el río y el cielo. Es precisamente esta tensión la que lleva al poeta a pasar de modelo espacial y temporal, de separación entre la muerte y la vida con el que comienza la poesía, a un espacio imaginario en el que se une el mundo exterior y el universo espiritual. Y sobre la época más lejana, siguiendo el paso del escritor Zhu Ziqing, hemos llegado a la Catedral de Colonia. La Catedral de Colonia es la iglesia más grande del norte de Europa y el edificio más emblemático de la ciudad Colonia, combina majestuosidad y delicadeza. Es considerada el ejemplo más perfecto de la arquitectura gótica. Es la iglesia más grande de Alemania y un símbolo de la unidad religiosa, nación y artística del país. En 1996, la Catedral de Colonia fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial. Y durante su viaje por el Lin, la Catedral de Colonia impresionó profundamente a Zhu Ziqing. El ensayo de río Lin pertenece a la obra Notas de viaje en Europa. El autor describe los paisajes a orillas del Lin, especialmente la Catedral de Colonia. El autor
estudió en Inglaterra, tras recorrer Europa, regresó a la China y escribió esta obra. Fue uno de los primeros escritores chinos en viajar a Europa para realizar estudios. Este viaje hizo que el escritor chino comenzara a interesarse por el mundo fuera de China. La repentina expresión del espacio geográfico hizo que se dieron cuenta de que solo ocupaban una pequeña parte de un vasto espacio, que existían muchas regiones y culturales completamente diferentes a la suya y que no estaban aislados, sino que formaban parte de un todo. Por otro lado, Zhu Ziqing esperaba que su obra ayudara a más lectores chinos a construir una conciencia espacial, una identidad cultural desde el punto de vista el espacio geográfico y la identidad. Lo que escribió fue un viaje de toda nación. Esta autoconciencia se refleja en la descripción de la Catedral de Colonia. Al describir la Catedral de Colonia se emplea un patrón de percepción espacial y temporal que van de movimiento horizontal a uno vertical ascendente. A medida que el autor entra en el interior de la catedral, su atención ya no se centra en la catedral en sí, sino en los valores espirituales y el significado cultural que contiene. El escritor va conectando poco a poco la religión con el espacio espiritual del ser humano y van percibiendo gradualmente la trascendencia del espíritu. Cuando el escritor sube a la galería para observar la estructura especial de la catedral, completa examen de su propio espacio interior, ascendiendo de la observación de la arquitectura extranjera a la preocupación por el ser humano en sí mismo. Y el desarrollo de los sentimientos personales se convierte en una expresión de vínculo entre su tierra natal y la tierra extranjera. En este viaje, siguientes tres obras literarias chinas sobre el Lin representante en cierta medida es como una reflexión sobre cuestiones literarias, la imaginación y la imaginación y la realidad, la expresión y lo expresado, y el centro y la periferia. Bueno, como ya hemos llegado a Colonia, nos hemos bajado del barco y todo eso, tenemos que visitar, nos faltaba visitar un cementerio, ¿no? Vale, pues nosotros hemos cogido el Melaten Friedhof, y ya os pido perdón por mi alemán, es nulo, inexistente, y la verdad, este cementerio es muy importante para nosotros, además que es muy bonito, puedes disfrutar un montón, hay muchísimas celebridades allí enterradas. El motivo principal por el que nosotros vamos aquí es porque está enterrado el autor Wolfgang Müller von Königswinter, o como se pronuncie, ¿vale? Es muy importante para nosotros porque ya que hemos hecho un viaje itinerario por el Rin, hemos disfrutado de sus vistas y eso, qué menos que un autor alemán, un poeta alemán que recoge además canciones populares y historias sobre el Rin y además hace poemas sobre el río. En este poema, que es Mi corazón es del Rin, en una traducción castellana, si traducimos el título, nos cuenta que su corazón está en el Rin, en la vieja tierra del padre, donde mi cuna fue mecida por la mano de una madre querida, mi juventud, mis amigos aún están allí, lo sé. Él ve en el Rin un espacio en el que gira toda su vida y toda su obra literaria gira en torno a él. Así que no íbamos a ser menos de no ir a visitar su tumba. Además que es muy curioso porque la tumba no es suya, sino que está enterrado en el mausoleo familiar de la mujer. Le pilló en Colonia una enfermedad grave, falleció allí y fue enterrado en el mausoleo de su mujer. Y ya por acabar, yo creo que todos estamos ya ansiosos de hacernos una cerveza, disfrutar de la cerveza alemana, así que queríamos acabar el viaje en un Biergarten, ¿vale?
cortesía, la primera cerveza cortesía del crucero, luego ya el resto corre a cargo de los pasajeros, ¿vale? Y queríamos terminar aquí porque también en la novela Rhine's Journey, ¿vale?, de Anne Lee, que también la hemos trabajado, es súper interesante porque hace un viaje a través del Rin, la escritora lo hace a través del Rin, se inspira y con esa inspiración crea un viaje literario de una aristócrata inglesa del siglo XIX, maravillada, hace un viaje romántico por el Rin y ese viaje se convierte en un viaje introspectivo en el que también le acompaña a su hermano. Su hermano tenía una relación bastante sobreprotectora con ella, pues a lo largo del viaje conoce a un oficial prusiano, se enamora de él y como que al hermano al principio no le hace gracia, pero luego como encima era reverendo se ofrece a casarlos y eso, así que está muy interesante y finaliza la novela precisamente aquí, en un Biergarten, termina la novela donde en la Orquesta Azul baila con su amado general prusiano, el general la invita a que la acompañe a pasar la noche con él y ella decide que no, que se marcha con su hermano queriendo y es todo un viaje bastante interesante y bonito y ya con esto casi terminamos, simplemente os invitamos ya a subir al barco porque tenemos unos regalos para vosotros. Ahora que ya hemos hecho este viaje, pero de forma con la imaginación, os invitamos a hacerlo de verdad. Entonces, para ello, nuestro compañero Jordi os va a ofrecer el kit de bienvenida, ¿vale?, que está cuidadosamente preparado y os voy a explicar lo que contiene. Primeramente, contiene unas fresas que nos recuerdan al poema del que nos ha hablado Xiao Feng y nos recuerda que el Rin ha endulzado no solo a Alemania y Europa, sino que ha trascendido a todas las regiones del mundo. También un botecito de sangre de dragón, porque para cualquier viaje hace falta un poquito de magia. Y por último, unos tapones para los oídos, para que os los pongáis mientras navegáis por el Rin, para no sucumbir a los cantos de Lorelai, que no queremos ninguna baja de navegantes. Así que os dejamos aquí con nuestra ruta y nada, nos vemos a bordo. Que empiece el viaje.